esta sala, muy amable la gente. Vamos a ver cómo va la sala. Cuando me presentaron dije una larga, yo creí que iba a ser una larga vida y verdad, pero bueno, también trayectoria. En realidad, estos tres libros, no sabía que alguien planeaba mandar los tres, se ve que se los quiere sacar de encima. Fueron escritos como al revés, ¿no? Porque esta es la historia de la última que yo hice como participación política. Es la ilusión, que creo que si lo tuvieron, sí, es un globo que vuela entre las redes de púa. Así no fue. Sin embargo, en la experiencia de un intento de construcción de una fuerza alternativa moderna, con agenda moderna, que pudo haber sido un cambio de la política en la Argentina. Yo todavía creo que era válido. Después, no voy a explicar qué cosas, porque ya ustedes la saben, o será tema de otro momento. Lo que sí es cierto es que cuando lo escribí estaba tan enojada, estaba tan frustrada, como la gente que puso la confianza en nosotros, y por la misma razón aumentaba mi enojo y mi frustración, que tengo que confesar que las primeras hojas, la puteada más chica, ocupaba 5 o 6 hojas. Después me ayudaron amigos, idas y venidas, y quedó un librito a mi gusto sólido de aquella época, si uno quiere entender los procesos de alianzas, las dificultades y las ventajas. El segundo libro, que es este, la historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, lo escribí porque tuve la convicción de que la CONADEP había quedado como tapada en la importancia política que tuvo en el comienzo de la democracia. Se conocía más del juicio de las juntas que de la CONADEP, que fue un hecho muy insólito, que no se repitió en ningún lugar, que no tenía antecedentes y que en la Argentina difícilmente se pueda volver a organizar una comisión, no solo que tome acuerdos como tomó esta, sino que tuviera una relación como la que tuvo con la sociedad, una relación que le significó recibir toda la confianza de la sociedad. Y un trabajo que, bueno, el que quiera saberlo que lo compre. El otro libro ya fue más porque me estaba preocupando mucho que desde el gobierno de los Kirchner se quisiera instalar una única verdad, una única mirada sobre lo que nos había pasado en los 70. Y no hay una verdad. En ningún caso hay la verdad. Siempre hay distintos aspectos según la gente, como lo ve, como lo vive, y muchos de ellos aportan a entender y otros contradicen. Lo que sí es cierto es que se estaba, para mi gusto, más allá de que utilizando políticamente y especulativamente el tema de derechos humanos tan doloroso como fue para la Argentina, idealizando lo que había pasado en los 70 y queriéndoles vender a los chicos jóvenes, a las juventudes, de que ese era el ejemplo a imitar. Es decir, lo que más me reveló fue que se les pusiera como futuro un fracaso del pasado. Y sentí, porque eso sí que lo creo siempre, que quien fue protagonista de la historia en momentos más o menos importantes tiene que dejar testimonio. Si escribe bien, mejor; si no escribe bien, no importa, tiene que dejar testimonio. Son los testimonios y sus interpretaciones los que van construyendo la historia. Y habrá mucho más seguramente, mucho más aportes, y seguiremos viendo desde distintos lugares, pero yo quería eso, que circulara y que no hubiera una verdad sacralizada
que estuviera en la boca exclusivamente de aquellas organizaciones testimoniales, abuelas, que hasta tenían una excusa, para creer que o poder idealizar a sus hijos y tenerlos solos como mártires y héroes, sin poder reconocer que acá hubo guerrilla. Este otro libro, el tercero, se pregunta o sale de la pregunta, además de esa intencionalidad, ¿cómo nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado? ¿Qué cosas fueron construyendo ese pasado que muchos por sus edades no deben haber vivido como jóvenes, y algunos de los que están acá, que nos llevó hasta una tragedia? Y me tomé el trabajo, leí mucho, pero además de eso me fui a Chile, a Brasil y a Uruguay para comparar y poner las cosas que eran similares y aquellas que eran diferencias, y a todos les preguntaba, porque en esos países también hablé con quienes habían estado en la lucha armada, en este caso fue con Lucila, la mujer de Mujica, y alguien que no hubiera estado en la lucha armada y fuera progresista. En Chile fue lo mismo. Hablé con Ricardo Lagos, que no estuvo en la lucha armada, pero era progresista, y con un senador, no me acuerdo el nombre, que sí estuvo en la lucha armada, y lo mismo pasó en Brasil, Fernando Enrique Cardoso y Marco Aurelio García. Y yo encontré puntos en común y puntos de diferencia. Los puntos en común. Acordemos una cosa: si en algún momento alguien quiere preguntar, no necesitan que yo termine toda la exposición, porque por ahí surge alguna cuestión y hasta una diferencia, y a mí me molesta que la hagan. Uno puede situar un hecho concreto que fue el final de la Segunda Guerra. Pero el final de la Segunda Guerra produce dos situaciones: el comienzo de la Tercera Guerra, de la Guerra Fría, donde la división iba a ser este-oeste, y se discutía si el derecho era liberal, yo y mis derechos, la libertad, etcétera, o si iba a ser social y comunitario, y se hablaba en nombre del pueblo y de los derechos sociales, aunque se sacrificara la libertad. Esas eran las dos posiciones de tensión en el norte. En los territorios que de alguna manera estaban bajo la influencia de la Unión Soviética o de Estados Unidos, o donde pretendieran tener influencia, se jugaban otras guerras. Y eran las guerras de lo que se llamaban las fronteras ideológicas. Los ejércitos se convirtieron en policías de ideologías internas de los países. ¿Por qué? Porque había una convicción de que el socialismo iba a avanzar sí o sí. Era imposible pararlo. Pero estaba dispuesto todos aquellos que no quisieran que avanzara a detenerlo. Aparece otro fenómeno que supongo que también viene del tema de la guerra, de la resolución de la guerra, que es la aparición de un protagonista desconocido hasta entonces, la juventud. Estaban los jóvenes, pero el protagonista político, la juventud, aparece entre los 50 y los 60. Tanto en los hippies como en el mayo francés, como las Brigadas Rojas en Italia, y acá los movimientos que se gestan políticos, sobre todo en las universidades. Había una afluencia cada vez mayor de estudiantes, y de estudiantes que en las grandes ciudades donde había universidades concurrían a ellos, y concurrían mujeres también, otro elemento que aparece en la política.
no porque antes no hubiera habido alguna mujer política, sino que aparece la mujer en la política actuando, incluso formando parte de las organizaciones armadas. Tanto que en Estados Unidos uno siempre que piensa en los hippies piensa en paz y amor y las flores en la boca del fusil. Pues estaban los Weathermen, que está tomado del título de Bob Dylan, el hombre que dice el tiempo, el meteorólogo, digamos así, que era un grupo armado. Aún en ese lugar chico, eliminado rápidamente, pero hasta ese punto había una efervescencia juvenil. ¿Cuáles son las características? Digamos, en todos estos países de América Latina, a partir de sus orígenes del Partido Comunista clásico, se van creando distintos nuevos sectores que abandonan el Partido Comunista por ser reformistas, no revolucionarios. Lo que provoca eso, sobre todo, es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tiene una influencia enorme en toda América Latina, en todas las juventudes, no en toda la juventud, sino en las juventudes de América Latina, dispuestos a la revolución social. No es que todos los jóvenes intervinieron, no. Hubo sectores que estuvieron en otros partidos, y sectores que prescindieron de la política, pero hay una influencia muy, muy grande, y sobre todo, la mayoría en jóvenes de clase media y media alta. En Argentina, además, en el 55, nosotros veníamos de una historia de golpes, 6 golpes militares y 6 crisis económicas que no necesariamente siempre coincidían con la... Somos un país de exceso siempre. Pero en el 55 hay un golpe que es también un quiebre en la historia del país. Es un golpe contra, una vez más, contra un gobierno democrático que era el de Perón, que es un gobierno de Perón, pero dado por un grupo de militares, sectores de la iglesia y empresariado dispuesto a eliminar al peronismo. Tanto que se bajan los retratos, que no se nombra más a Perón, que se llamaba, según el medio, un tirano prófugo, dictador, lo que fuere, pero estaba prohibido decir Perón. Y eso duró 18 años. Fue de una violencia política eso. Pretender borrar una identidad política. Claro, eso produce una reacción, y la primera reacción que produce es dentro del sindicalismo, que era la columna, en realidad era el partido más que nada, además era movimentista, pero el sindicalismo peronista es el que crea la resistencia peronista. La resistencia peronista que hasta ese momento ponía caños, hacía piquetes, hacía huelgas, lo que iba pudiendo en el intento de que Perón volviera. Al tiempo que se crea lo que uno podría llamar genéricamente la nueva izquierda, que acá sería la guerrilla o el partido que más lo representaba, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuya rama, brazo armado era el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero no era el único, lo que pasa es que van convergiendo. Empieza a conformarse a raíz de que aparece el Vaticano II. El Papa Juan XXIII decide que la Iglesia tiene que cambiar de orientación y decide que el camino de la Iglesia es el camino de los pobres. Da vuelta a locuras, les hace hablar en el idioma de la gente, les hace abandonar el latín, les permite a las monjas acortar sus ropas,
lleva a los jóvenes que van a las parroquias y a las escuelas clericales, a campamentos, los pone en contacto con los pobres y les dice: los pobres existen, esta es la responsabilidad de ustedes. Les habla. Los pobres humanos, como son siempre los adolescentes, con ganas de justicia, de una sociedad mejor, y cuando se hablaba del hombre nuevo. Es tan brutal esa convocatoria y tan contrastante con lo que fue el 55, que a lo largo de los años nos encontramos que en el 55 muchos de los que fueron comandos civiles en ese golpe terminaron teniendo hijos puertomontoneros que provenían del catolicismo conservador y más bien de derecha, pero que después atravesaron, fueron fuertemente influenciados también por la Revolución Cubana y financiados económicamente. Bueno, ¿cuál era la reacción de la sociedad en general ante grupos de jóvenes que se rebelaban contra las distintas dictaduras? Porque los golpes se habían seguido. Es más, los dos presidentes, Frondizi primero e Ilia después, que se disponen a legalizar al peronismo. En el caso de Frondizi, a mí me llega a ganar la provincia de Buenos Aires, son golpeados. Ustedes me dirán por otros motivos también, sí. Pero si ustedes miran qué cosas tienen en común, ambos presidentes estaban envueltos, uno con los previos y otro a legalizar al peronismo, porque la referencia la metieron con votos. El voto en blanco ganaba, porque la resistencia peronista realmente estaba organizada, lo cual nos demuestra que es una entidad en serio, fuerte. Así hoy se haya modificado, no importa. Está, es un hecho. Es más, uno podría preguntarse qué hubiera ocurrido si en el 64, cuando Perón intenta volver, no lo hubieran parado en Brasil. Tal vez hubiera llegado, a lo mejor hubiera ganado alguna elección, hubiera tenido el desgaste de gobernar y no hubiéramos tenido Montonero. Pero como ex post facto las cosas no sirven, porque con el diario del día siguiente es fácil resolver los temas. La realidad fue que hubo mucha necedad, mucha ceguera, mucho autoritarismo que impedía que la gente que era mayoritaria votara. Nada más y nada menos. El movimiento guerrillero que más se conocía, sí. Una consulta. Bueno, sugerir, como ustedes a mí me conocen, pero no me dice su nombre cada vez que vaya a hablar, me dice su nombre. Mi nombre es Martín Javier. Martín. Cristina. No soy Cristina. No importa. La pregunta es la siguiente. Usted dijo recién que hubo dos golpes, uno al doctor Frondizi y otro al doctor Ilia, que los dos fueron con un objetivo común. Pero acá la duda que yo tengo es que en realidad los dos golpes fueron hechos por dos facciones de las Fuerzas Armadas que estuvieron incluso enfrentadas, los azules y los colorados. A Frondizi, en realidad lo voltearon los colorados, que eran netamente antiperonistas, y a Ilia lo voltearon los azules, a Nia, que era el general del pueblo y
que en teoría tenía una tendencia más peronista. ¿Cómo cierra eso? Más peronista no quiere decir peronista. No, más peronista o menos antiperonista no quiere decir peronista. Pero también es verdad que en el caso de Ilia, y ese es otro fenómeno, no solo aparece una inteligencia que espera a través de un militar construir una España. Mariano Grondona dijo con todas las letras: quisimos hacer de Onganía un Franco y nos salió un mamarracho. Es decir, había una intencionalidad política, económica, etc. Lo increíble de esa época es que también la izquierda le pegara a Ilia. Se combinó, había una combinación de tensiones. La izquierda porque quería el revolucionario, porque quería un revolucionario. Los montoneros decían: va a ser Perón. Y si no es revolucionario, nosotros lo hacemos revolucionario. Y los de derecha, porque querían la revolución, querían Cuba. Eran guevaristas, querían el foco, anarquistas. Entonces se combina, en el caso de Ilia, las dos circunstancias que hacen explotar la situación, tanto que Berlinger después le pide perdón a Ilia. Lamentas, pide perdón, cuando llega a recapacitar lo que habían hecho, ¿no? Pero eso es aquello que podían pensar. Grondona nunca pidió perdón.